¿Recuerdan cuando niños alguna vez escucharon historias de tesoros? Alguien soñaba así como tener el mapa y caminar y 50 pasos del árbol y ahí estaba marcado y ahí estaba el tesoro. Sería padre, ¿verdad? Encontrar un tesoro. Hoy vamos a hablar de tesoros y de cómo encontrarlos. Y también quiero preguntarles, ¿conocen personas que de repente les dicen, ora para que Dios me dé sabiduría? Y hay unas que bien seguido. ¿Sí han oído de eso? O hay personas que a veces se guían por señales. Hace rato hablábamos de las coincidencias que Dios pone en nuestras vidas y Dios nos habla de diferentes maneras. Pero también hay creyentes que de repente se guían por algo que ven o algo que sienten. Hoy vamos a hablar de la sabiduría. Vamos a hablar de los tesoros de Dios escondidos en la sabiduría. Vamos a hablar de este tema del que Pedro, Iván, su servidor, podemos dar N mensajes, N estudios. Yo creo que podemos pasar más de un año hablando de sabiduría y no acabamos. Hoy vamos a tratar de condensar y ver algunos principios y aprender cómo buscar ese tesoro, cómo traer sabiduría a nuestras vidas. Y lo primero que me gustaría decirles, hay dos tipos de sabiduría. Entonces, si gustan, vamos a Santiago 3:17. Antes de leerlo, quiero preguntarles, y sé que estamos siendo grabados, que me contesten y yo repito aquí sus respuestas. ¿Qué pasa cuando tú y yo no actuamos con sabiduría? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando no actuamos con sabiduría? Perdemos el tiempo, en el mejor de los casos nada más tiempo. También podemos perder ¿qué? ¿Perdón? La vida, claro, recursos, dinero, las relaciones, el testimonio. El actuar sin sabiduría nos lleva a perder muchas cosas. ¿Sí está de acuerdo? Lo bueno es que casi no nos pasa. ¿Verdad que sí? Y habla mucho de sabiduría. Sí, vamos a leer Santiago 3:17. Vamos a ver que hay dos tipos de sabiduría. ¿Sí? Dice, la sabiduría que es lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay dos tipos de sabiduría terrenal. Hay gente que es buena para los negocios, hay gente que es buena para cerrar un trato, hay gente que es buena para decidir, para ir a otro. Y está bien, qué bueno que tú y yo podamos aprender de esto. Pero la Biblia habla en específico de la sabiduría espiritual, la que tiene que ver con el reino de Dios. La sabiduría terrenal tiene que ver con ganancias en el mundo, con decisiones en el mundo. Y hoy vamos a hablar de la sabiduría espiritual. Si bien la otra puede ser buena para algunas cosas, sí, la sabiduría espiritual es donde están los tesoros de Dios, las piedras preciosas. La sabiduría, la Biblia menciona alrededor de 250 veces la palabra, la sabiduría con diferentes palabras. Curiosamente, los temas más tratados en la Biblia son el dinero. La sabiduría son más tratados que el infierno incluso. Y la primera vez donde Dios habla de la sabiduría es en Éxodo 28:3. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, las vestimentas de los sacerdotes, etcétera, eso solo lo mencionamos, Dani, no te preocupes. ¿Sí? Y tiene que ver con instrucciones para construir algo bello. Entonces déjame decirte algo. Muchos creyentes tenemos el paradigma, la idea
de que la sabiduría es como esas puertas rojas con cristal que tienen una manguera y que dice rompas en caso de emergencia. Muchas personas piensan que la sabiduría es cuando no sé qué hacer, cuando tengo incertidumbre, cuando tengo que decidir, ahí es cuando necesito sabiduría. Y la Biblia no dice eso, es una de las tantas aplicaciones de la sabiduría. Dice que la sabiduría es para construir. ¿Y qué es lo que Dios quiere a través de la sabiduría? Construir su obra, la obra de Dios en tu vida. Que la gente la vea y diga, wow, qué padre pareja, qué padre cómo vive. Que vea esa obra y que se maraville, como hablábamos en las acciones de gracias. Y la segunda ocasión, digo, hay N ocasiones, pero la segunda que quiero traer a su mente está en Primera de Reyes 3:5. ¿Sí? Que es cuando Salomón, que va a ser rey, Dios se le muestra y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pidió sabiduría. ¿Para qué le pidió sabiduría? Le dijo, no sé muchas cosas, Dios, y tú me encargaste un pueblo grande. Dame sabiduría, dame entendimiento. Qué padre pedir sabiduría para una decisión, para un negocio. Sin duda Dios te puede guiar. Pero el principal propósito de pedir sabiduría es para las cosas que Dios te ha encargado. Tienes un matrimonio, pide sabiduría para tu matrimonio. Tienes un negocio, pide sabiduría. Hijos. Entonces vamos a hablar. La sabiduría tiene dos propósitos principales: construir, y como Salomón que pidió sabiduría para gobernar Israel, gobernar. Poner un buen timón a tu vida. Saber por dónde te mueves. Los domingos aquí, pues bien padre, entre semana también necesitamos ese timón. También necesitamos vernos espirituales. ¿Sí? Entonces, lo primero que podríamos aprender es, la sabiduría tiene como propósito construir y tener una autoguía, saberte guiar. Y si eres papá, líder, también saber guiar a otros. Y voy a basar el estudio en 4 versículos clave. ¿Sí? Santiago 1:5, Proverbios 4:7, Colosenses 2:3. Ahorita las ponemos, Dani, para no, ahí está bien ese. Y el cuarto se los digo al final. ¿Ok? Santiago 1:5. ¿Qué dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿alguien tiene falta de sabiduría? ¿No? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si sientes que te falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la va a dar abundantemente y tu reproche. Y esto es una promesa. ¿Sí están de acuerdo? Pero viene después algo interesante. ¿Por qué a veces no me llega la sabiduría que espero? Tiene que ver con la oración, cómo oro, la intención y para qué quiero la sabiduría. Pero luego lo vemos. Pero una cosa es, si tú y yo necesitamos sabiduría, la podemos pedir a Dios. Yo mucho tiempo como creyente, pues sí, cuando tenía que tomar una decisión había incertidumbre, decía, ay, Dios, dame sabiduría. Ay, Enrique, ora por mí, Marco, ora por mí para que Dios me dé sabiduría. Y yo pensaba que la sabiduría, su principal uso, hablando en términos de una ciudad, es como cuando estoy en una glorieta, que no sé para dónde ir. Y no es el principal. Vamos a hablar de 3 o 4 tipos de sabiduría. ¿Me ayudas, Dani, con Proverbios 4:7? Y a ver, vamos a tratar de compaginar estos 2 versículos. Dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. A ver, ¿la pido o la adquiero? Porque son 2 cosas diferentes. Algo que hace excelentemente Pedro es que nos presenta los significados. ¿Qué es adquirir? Hacerte de algo a través de un proceso.
darle valor a algo y pagar el precio. Entonces, por un lado, Santiago nos dice, tienes falta de sabiduría, pídela. Pero por el otro, Dios dice, la sabiduría hay que adquirirla. Hay que pagar algo por ella. Hay que llevar un proceso. ¿Sí vamos bien? Entonces, a ver, Dios, ¿qué hago? ¿Cuando necesite la pido o me dedico a adquirirla? ¿Qué opinan? ¿Las dos? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? La sabiduría adquirida tiene que ver con el conocimiento y su aplicación. ¿Sí o sí? Oseas 4:6. Uno de esos profetas ahí que casi nunca lee uno, pero que tiene unas enseñanzas magistrales. Dice varias cosas, pero el resumen dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No jaló el negocio porque le faltó conocimiento para operarlo. No iba bien el matrimonio porque le faltó conocimiento de varias cosas. Y sobre todo dice que nuestra vida, aunque seamos buenas personas, se puede empezar a deteriorar si no tenemos cierto conocimiento. ¿Cuáles creen que son los conocimientos que nos ayudan a ser sabios? Hay un principio que dice, cuanto más sabes de algo, mejores decisiones tomas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿como de qué cosas necesito conocimiento? Primero, dice el primero que le tenemos que poner palomita, conocer a Dios. Qué padre venir a la iglesia, pero yo te pregunto, ¿conoces a Dios de forma personal? ¿Lo ves como tu Padre? ¿Te acercas a Él? ¿Sabes que te ama, que te está observando? ¿Que tiene un plan para tu vida? Si no, no podemos seguir con los demás checks. No importa lo que tengas, no importa la apariencia, no importa el estatus, si no conoces de forma personal a Dios, dice la Biblia, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no es el único conocimiento que necesitamos. También necesitas conocerte a ti mismo. Recuerden, estamos en sabiduría adquirida. ¿Cómo adquiero sabiduría? A través de conocimiento. Conozco a Dios de forma personal. ¿Quién es? Es santo. Es justo. Es este. Entonces puedes entender muchas cosas, discernirlas. Conoce a Dios, qué le agrada y qué no le agrada. ¿Qué dice del tema? ¿Sí están de acuerdo? Ese conocimiento te puede ayudar a tener sabiduría. Pero también conocerte a ti mismo, a ti misma. ¿Te dan miedo las alturas? No te subas. ¿Te enojas cuando te dicen algo que no están de acuerdo? No discutas. ¿Te cae mal cierta comida? No la comas. Conócete a ti mismo. Entonces yo les preguntaría de estas dos cosas. ¿Conocen a Dios? ¿Saben qué le agrada, qué no le agrada? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus cualidades? Del 1 al 10, ¿cómo de cuánto estamos hablando? ¿Te conoces bien a ti mismo, a ti misma? ¿O eres de los que dicen, pues yo soy así? Conocimiento de los temas que son parte de su vida, de tu vida. El matrimonio, el negocio, a qué te dedicas. Si eres abogado, conocimiento de las leyes. Si eres arquitecto, pues de arquitectura. Si estás en negocios, conocimiento de negocios. Mientras más conozcas de ese tema, mejores decisiones vas a tomar del tema. Conocimiento de los demás. ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo son tus hijos? ¿Les da miedo a algo? No los forces. Se siente cuando dice algo, no lo digas. ¿Sí? Y sobre todo, tratando de cerrar el círculo, el conocimiento de la palabra de Dios y de sus principios. Cada quien piénsele, ¿cuántos principios de Dios conozco? O sea, ¿cuántos versículos que están sobre cierta situación conozco? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25. Pues mientras más conozcas, más situaciones vas a poder manejar. ¿Están de acuerdo? Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él decía,
tener conocimiento no es ser sabio. Ahí también hay que ser claros. Saber muchos versículos, eso no te hace sabio. Darle valor a eso y aplicarlo para bien, eso es ser sabio. Entonces, primera cosa que podríamos decir de la sabiduría: conocer de algo o de alguien, o conocer de Dios o de su palabra, y eso que conozco, aplicarlo para bien, para mí, para los demás, para la sociedad, para quien quieras. Eso es sabiduría. Entonces podríamos decir que la sabiduría nos lleva a hacer cosas que son para bien tuyo, para bien de los demás. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, entonces la primera que vimos es sabiduría adquirida. ¿Cómo la quiero? A través de dedicar tiempo a conocer. Dedícale tiempo a tu pareja, platica, dedícale tiempo a la palabra de Dios, entra a la palabra, busca los principios, busca las enseñanzas. Dedícale tiempo a tu modus vivendi, aprende de eso, vuélvete experto. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos excelente como para el Señor. Entonces lo que tú haces, hazlo excelente. Sabiduría adquirida. Y de todo esto, el conocimiento que más necesitamos es conocer a Dios y conocer sus principios. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nos preguntaban en el examen hoy, ¿cómo se adquiere la sabiduría? Pues invirtiéndole para conocer y para aplicar ese conocimiento para bien. ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no tengo el conocimiento? Si no conozco, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntar. Si no sabes dónde está la calle, ¿qué haces? Nada más fíjate a quién le preguntas, pero luego te mandan para otro lado. Pero ¿sí están de acuerdo? Entonces dice, si no conozco, pues necesito buscar. La siguiente tipo de sabiduría que vamos a hablar es la sabiduría buscada. Dice la Biblia que busque sabiduría, porque ahí están escondidas muchas cosas. ¿Sí? ¿Me acuerdas? Colosenses 2:3, Dani. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si estás bien, busca a Cristo. Si estás regular, busca a Cristo. Si estás mal, busca a Cristo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es para situaciones de emergencia. Ahí están los tesoros. Otra manera de buscar. ¿Cuál es otra manera de buscar? En oración, pues ora y pídele a Dios que te ayude a... Déjenme detener esto. Entonces, otra manera de buscar sabiduría es en oración, y hay una palabra que a veces los creyentes confundimos con las cosas orientales, que es meditación. No es sentarte y decir es meditar en lo que acabas de leer en la palabra. ¿Sí? Si hacen lo otro, digo no, respetado, pero es meditar, estarle dando vueltas, digerirlo, masticarlo, pedirle a Dios que te enseñe. Entonces, una manera de buscar sabiduría es a través de la palabra. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de este punto? Otra manera es en oración y meditando acerca de los temas. ¿Sí? Por ahí incluso hay algunos, hubo una época en que se pusieron de moda unas pulseras en Estados Unidos que traían WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Tú sabes esa pregunta sencilla, a ver, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Se juntaría con estos cuates en ese lugar? No, entonces no vayas. ¿Qué haría? ¿Le hablaría así a alguien de su familia? No, no lo hagas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces otra pregunta es, ¿y qué dice la Biblia que hizo Jesús o qué haría? Así pensando un poco, así como era él, ¿qué haría en esta situación? Y la más común es buscarla. Ya le busqué, no la encontré, buscarla pidiendo consejo. ¿Sí?
Nada más hay que cuidar a los pastores, porque a veces les pedimos consejo. ¿Qué hago, pastor? ¿Pasta o ensalada? No, espérate. Mejor búscalo en internet. A veces les pedimos consejo de todo. Requisitos para pedir consejo. O sea, tú y yo cuando vayamos a pedir consejo, requisitos. Ser sinceros. O sea, realmente vamos para que nos digan qué hacer y que sea bueno, no para que nos digan lo que queremos oír. Segundo, orar por la persona que te va a dar consejo y por ti y por la situación. Y el propósito no es salir adelante de un problema. El propósito es: Dios, quiero hacer lo correcto y quiero honrarte. Si tú vas con corazón sincero, habiendo orado por esa reunión donde van a tener consejo, por ti, por quien te da consejo, y lo que estás buscando es hacer lo correcto y honrar a Dios, ya vas muy bien. ¿Sí? Y segundo, ¿a quién le pido consejo? ¿Alguien me ayuda? Aquí lo repito para que quede grabado. ¿A quién hay que pedirle consejo? No, pero de las personas. Les voy a dar 5 tips para pedir consejo. ¿Están de acuerdo? Alguien maduro que conozca a Cristo. Puede ser el pastor, puede ser Iván, puede ser Frank. Dicen, yo creo que él conoce a Cristo, lo ve en su vida y es maduro. Puedes acercarte. No solo los pastores dan consejo. A veces les cargamos la agenda a los pastores. Entonces, alguien que conozca a Cristo y que sea maduro. Número 2, que conozca del tema. O sea, si yo voy con Pedro y le digo, oye Pedro, fíjate que tengo una demanda legal en Austria. Voy a decir, Pedro, pues búscate un abogado que sepa de aquello, porque ¿sí se de acuerdo? Entonces va a haber ocasiones en ciertos temas que hasta le vamos a pedir consejo a alguien que no es creyente, pero busca que sea maduro y que conozca el tema. ¿Sí está de acuerdo? Tercer requisito, que veas que sí la hace en el tema, que tiene victoria. O sea, pídele consejo de matrimonio a alguien que veas que tiene un buen matrimonio. Pídele consejo de los hijos. Alguien que tiene los hijos, fíjense lo que pasa en el mundo. Las chicas se casan lindas, enamoradas, pero comienzan a pedirle consejo a mujeres que traen el matrimonio de cabeza. ¿Y qué hago? Pues no le des de cenar, o gasta con la tarjeta, o dale. Y esa niña enamorada termina siendo una chava nada sabia. Porque lo peor que hace es que le pide consejo a alguien que no está viviendo bien su matrimonio para arreglar el de ella. ¿Qué crees que va a pasar? Entonces, que sea persona madura, si es un asunto espiritual, sí, que conozca a Cristo. Segundo, que conozca del tema. Tercero, que tenga victoria en el tema. Cuarto, que te quiera o que al menos tenga la intención sincera de ayudarte. Hay ocasiones que a los papás nos dan excelentes consejos porque nos quieren. Hay amigos que nos quieren mucho. Oye, ¿qué hago? Ya no le des vueltas. ¿No que echas tanto rollo? Haz esto. Que te quiera y que busque tu bien. Ese sería el requisito. Y número 5, que ese a veces nos cuesta trabajo discernir. Que esa persona sea sincera y valiente para decirte las cosas. Y ustedes denle permiso a la persona que les diga las cosas. Yo en alguna época de mi vida pedí consejo a personas que reunían las 4, pero que no eran sinceras. Y por miedo a no decirme algo, no me decían lo que realmente necesitaba oír. Entonces, si van con Pedro, dile, Pedro, y dime lo que me tengas que decir. Me voy a cuadrar. Porque a veces también nos ponemos en predicamento. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Si le digo, se va a enojar. Y hay creyentes que si el consejero les dice, se enojan. Entonces, si voy a pedir consejo, mira, necesito que me ayudes con esto y dime lo que tú creas que tengo que escuchar. O lo que Dios te guíe para. ¿Sí se de acuerdo?
Ahora, si conocen a una persona que tenga los 5, wow. No volteen a ver a Pedro, ni a Iván. O sea, aquí en la iglesia hay varios creyentes maduros que oran por ustedes, que los quieren. Entonces es una maravilla tener, no en todas las iglesias hay eso. ¿Están de acuerdo? Aunque hay consejeros y tienen el ministerio de consejería, a veces te da consejería a alguien que no sabe ni amarrarse las agujetas. Y tú vas a contarle tu hija, pues ora, hermano. Entonces la aspirina de los creyentes, pues ore. Y te dan tu aspirina y todo lo quieren arreglar con oración, ¿verdad? Como con aspirinas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos de sabiduría llevamos? Adquirida. Hay que invertirle, hay que adquirir conocimiento. Hay que llevar un proceso. Segundo tipo de sabiduría, buscada. La busco en la palabra, la busco en oración. Y si no acabo de entender, busca a alguien que tenga los requisitos para que te dé un buen consejo. Y algo muy importante, no es la obligación de la persona que te da consejo. Lo está haciendo por amor. Hónralos. Ora por esa persona, ese hombre, esa mujer que te dan consejos. Vamos a ver el tercer tipo de sabiduría. Sabiduría pedida. O le podemos llamar pedir sabiduría y recibir sabiduría. Y vamos a ver de nuevo Salomón. Primera de Reyes, si quieres, Dani, 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Margo, ¿qué quieres que te dé? Que te dijera Dios, ¿qué le pedirías? Gaby, ¿qué le pedirían? Hay un coche rojo convertible. Ya ves, ni para la tenencia tenemos, ¿verdad? Bueno, para el seguro, pero ya no cobran tenencia. ¿Sí? Le pidió sabiduría y en el 10, ¿qué dice Dani 10? Y le agradó a Dios lo que Salomón le pidió. Dijo, qué padre que este chavo le cayó el 20. Me está pidiendo sabiduría para ordenar, para guiar al pueblo. Justo lo que le había encargado. Dicen que hay preguntas para mostrar interés y preguntas para evadir. Y Salomón estaba pidiendo algo para hacer lo que Dios le había encargado. Entonces ya después, los versículos que sigue, Dios le dice, mira Salomón, como no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni esto, ni aquello, no te preocupes, te lo voy a dar. Y como me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría que ningún hombre antes de ti o después de ti tenga tanta sabiduría. Y dice la Biblia que venían reyes de otros lugares, nada más para tocar la puerta y pedirle consejo a Salomón. ¡Wow! El hombre más sabio. Y a mí siempre me ha intrigado, a ver, Dios, si Salomón era tan sabio, ¿por qué acabó tan mal? ¿Sí saben más o menos cómo acabó? La Iván ya nos dio la respuesta. ¿Cómo acabó? ¿Cuántas mujeres tenía? Y 1000 suegras. Y 1000 cuñados. Pero eso es lo de menos, o sea, porque en aquella época los reyes tenían sus esposas, sus concubinas, y no era de que nada más cuestión física. A veces eran personas que se dedicaban a estudiar y convivían con él, y algunas las quería para platicar y otras para X cosas, ¿sí? Pero no todas eran en el sentido de matrimonio como pensamos. El problema es que la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, que no busques pareja fuera del pueblo de Dios. Y Salomón las que escogió, ¿de qué tipo eran? ¿Eran todas israelitas, creyentes? No, egipcias y de paz, y así como colección del turista, donde paraba ahí agarraba una. La compro, ¿verdad? Decía así como. Y dice la Biblia al final, en el capítulo 11, fíjense, es bien interesante, en el 3 le dio sabiduría y en el 11 dice, Salomón acabó terrible. Las mujeres lo fueron convenciendo de que quemara incienso a los ídolos. Y su corazón se comenzó a inclinar a otros ídolos y a otros dioses. Y dice la Biblia literal que Salomón perdió el tener un corazón para Dios. A ver,
Que alguien me explique. ¿Cómo el hombre más sabio del mundo la regó tan feo? ¿Y yo dónde quedo? Y son de esos temas así que como durante muchos años, a ver Dios, pero ¿por qué? No entiendo. Y está bien fácil. Les voy a pedir unos versículos, Dani, creo que no están ahí, pero ayúdame. Jeremías 17:9. Y ahorita van a entender por qué alguien que incluso reciba sabiduría puede regarla terrible. Entonces, si tú crees que orando a Dios y pidiéndole sabiduría, con eso ya la hiciste, falta todavía. ¿Ok? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Salomón tenía sabiduría, pero veía una muchacha de ojitos bonitos o X, y se le iba la onda. Se movía por sentimientos. Ay, se ve buena muchacha. Tiene buena plática. Pues, ¿qué tiene? Una más. Y déjame decirte, a veces dice la Biblia que los creyentes inmaduros, le llama carnales, torcemos las cosas. Y entonces a veces te dije, no, ay, pero es que a mí me late como mejor esto. Y como te latió el corazón que es engañoso, ¿qué crees que hiciste? Y a mí me han latido cosas que me han llevado a callejones sin salidas y a cosas muy desagradables. Después de haber orado y todo. Jonás le latió irse para el otro lado. Porque él dijo, ay, Dios de todos modos los va a salvar. Mejor yo me voy para acá, pues no pasa nada. ¿Y qué pasó con Jonás? La latida lo llevó al pez y a todo el rollo. ¿Están de acuerdo? Entonces déjame, primer principio, tu corazón y mi corazón tienden a engañarnos. Dicen que cuando alguien se enamora es como si estuviera drogado. Y yo no acostumbro las drogas, pero me imagino que no decides bien. ¿Sí están de acuerdo? O cuando te ofrecen el negocio, que te vas a hacer rico. Cuando estás emocionado tampoco decides bien. Cuando estás enojado tampoco decides bien. Cuando estás triste tampoco decides bien. Entonces cualquier decisión en una emoción que no esté estable y después de haber orado, tiene altas probabilidades de engañarte. Y ya que se te pasó la emoción, dices, ¿por qué lo compré? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Sí está de acuerdo? Y el siguiente, Dani, Romanos 7:17, por favor. Ya vamos a empezar a concluir, ¿eh? Muy bien. ¿Qué lo tienen por ahí? Yo tenía un amigo que decía, ese es mi versículo, ese es mi versículo. Dice, si hago lo que no quiero, sino el mal, esos versículos anteriores, si hago lo que no quiero, o sea, si hago el mal que no quiero, en lugar de que sí quiero, pues qué raro, ¿no? Y estamos en Romanos, en un libro de doctrina y todo. Dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Fíjate que yo quiero llevarme bien con mi pareja, pero mi tendencia a discutir me lleva a discutir. Fíjate que yo quiero vivir más tranquilo, pero mi tendencia a estresarme me lleva a estresarme. Ese es el pecado que mora en nosotros. Nuestras tendencias a fallar de los principios de Dios. Entonces Salomón recibió gran sabiduría más que ningún hombre, pero sus tendencias y su corazón engañoso lo llevan a engañar. Entonces, si eso le pasó a Salomón, calcúlale nosotros. Entonces, si tú eres de los que dices, Dios dame sabiduría, ya te dio sabiduría, ya la hice y me voy, el riesgo de que nos tropecemos más adelante es muy alto. ¿Sí está de acuerdo? La sabiduría no es un evento, es un proceso que hay que ir construyendo, hay que ir avanzando y eventualmente puedes pedir sabiduría para situaciones puntuales y Dios te la da, pero tú estás en el proceso. En alguna ocasión que compartí esto en un evento grande, les decía, a ver, yo sé que la oración trae cosas a tu vida, ponte a orar para correr el maratón, 1 año. Y el domingo, ya pasado el año, te paras, te pones tus tenis y te sales a correr Avenida Patria. ¿Cómo crees que te vaya? ¿Falló la oración?
Dios, es que tengo que decidir, dame sabiduría. A ver, no tomas decisiones sabias para levantarte en la mañana. No tomas decisiones sabias para las cosas que le dices a tu esposa. No tomas decisiones sabias para... Y de repente un día quieres que te dé sabiduría para un arrancón de una decisión bien compleja. ¿Sí me explico? Me gustaría que grabaran algo. La sabiduría es una condición espiritual que se va ejercitando y se va desarrollando. No es algo que llegue en una revelación, no puede llegar. Si Dios así lo quiere, te lo puede dar. Pero lo mejor es que tú y yo desarrollemos esa condición espiritual. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Primera conclusión. La sabiduría se busca, se va adquiriendo y se va construyendo cada día y en cada área de la vida. ¿Sí están de acuerdo? ¿Buscas la sabiduría? ¿Qué tan seguido le pides a Dios sabiduría? ¿En qué áreas de tu vida estás construyendo sabiduría? Vamos a ver ejemplos. Forma de pensar. Proverbios 23:7 dice que de acuerdo a lo que traemos acá es lo que pasa en nuestra vida. Y si soy alguien enrollado, ¿qué crees que va a haber acá afuera? Rollos. ¿Sí están de acuerdo? Etcétera. Tus amistades, ¿con quién te juntas? ¿El que anda con sabios? ¿Y el que anda con necios? Será quebrantado. Dice por ahí, hay libros y todo, dice que somos la suma o el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Y si tengo un amigo quejoso, chismoso, que debe a los bancos, etc., ¿cómo crees que andaré yo? Pero si tengo amigos que tienen proyectos, que hablan bien, que cuidan su familia, eso va a empezar a promediarse en mi vida. Entonces a veces como creyentes venimos aquí los domingos, pero entre semana, pues es mi cuate, es mi chamba. Y dice la Biblia, no erréis, las cosas que oyes, las malas conversaciones, comienzan a manchar la pintura blanca, comienzan a corromper las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tu forma de hablar, y no estoy hablando de hablar cristiañol, porque en las iglesias muchos hablamos cristiañol. Hermano, que Dios te bendiga, qué bendición, quién sabe qué. Pero salgo en el coche y se me cierran. ¡Hey, fíjate, no te fijas! ¿Cómo hablas fuera de la iglesia? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Eres sabios para el uso del tiempo? Dice la Biblia que redimamos el tiempo, que le demos un buen uso. Tu dinero, ¿haces un uso sabio del dinero? ¿O te andan buscando varias compañías? Pero no para ofrecerte trabajo, para cobrarte. ¿Ok? ¿Cómo tratas a tu esposa? Primera de Pedro 3:7 dice que vivamos con las mujeres sabiamente, como vaso frágil. ¿Cómo guías a tus hijos? ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo los enseñas? O si soy ya mayores, oro por ellos, trato de darles consejo cuando me dan oportunidad, etcétera. ¿Cómo tratas a los demás que no conoces? La Biblia dice que amemos al prójimo, al más próximo, al que se nos acerque, en el trabajo, el que está cerca, el vecino que está cerca. ¿De acuerdo? Entonces, la sabiduría hay que irla construyendo en cada área de vida. Dinero, tiempo, pareja, hijos, negocio, etc. Conclusión 2. Aunque pida sabiduría y lea la Biblia, eso no me da la seguridad de que voy a ir bien. Mateo 22, 37 y 38. ¿Qué dice? Ese gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu voluntad, con toda tu mente. Señor, quiero sabiduría, pero independientemente de la sabiduría, quiero decirte que te amo. Y que lo que piense, lo que sienta, lo que haga, esté en concordancia con tu voluntad. Esa es mi base. Señor, yo te amo. Quiero hacer lo correcto.
Guíame, dame sabiduría. Quiero honrarte con mi negocio, con mi matrimonio. Entonces, punto número 1 para cuando oremos sabiduría: amar a Dios. Número 2, buscar hacer lo correcto, no de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, Señor, a ver, de entrada quiero ir en medio de las rayitas de la carretera. Los quiero transitar por ahí. No quiero salirme de la carretera. Quiero andar en medio de tus mandamientos. Y número 3, me da miedo no regarla y que pierda un dinero. O me da miedo no que van a pensar de mí. Yo muchas veces he caído en eso. Me da miedo ir en tu contra, hacer algo que a ti no te agrada. ¿Sí? Y entonces ahí, Proverbios 1:7. Cada quien léalo en su lugar. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay un pollo muy famoso que te dicen la receta secreta. La receta secreta para tener sabiduría es que lo primero que haya en tu corazón haya un temor de decirle: Dios, no quiero salirme de las rayitas de tu camino. Quiero hacer las cosas bien. Quiero honrarte. Y para concluir les voy a pedir que vayamos a Isaías 11:2. Muy bien. ¿Me ayudan a contar? Entonces pongan sus deditos así. Vamos a leerlo. Dice, está hablando de Cristo, pero nos va a hablar de las esencias del Espíritu de Dios que se manifiestan en alguien completo. Pedro nos habló de ser completos, de ser maduros. ¿Están de acuerdo? Dice, y reposará sobre él, número 1, espíritu de. Luego 2, de sabiduría. Luego 3, 4, falta poder. De poder, dice 4. De consejo, 4. Quinto, poder. Sexto. Qué interesante. Por eso los candelabros judíos tienen 7 brazos, porque son las 7 luces del Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que es un palíndromo? Es una palabra que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es lo mismo. Este proceso de Dios, este principio de Dios, podríamos decir que es un palíndromo. Ahora vamos a verlo de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo primero que necesitamos en nuestra vida? Temor de Jehová. ¿Sí están de acuerdo? El segundo, ya quiero honrar a Dios, quiero vivir en Él, quiero hacer su voluntad, voy a conocer su palabra, voy a aprender, me voy a formar. Número 3, definición de poder, capacidad de hacer algo. Empieza a hacer cosas de acuerdo a lo que sabes de la palabra de Dios y de acuerdo al temor que tienes de Dios. Cuarto, ¿de qué? No sé, pues voy a pedir consejo, no sé qué hacer. Ese era el voy y pido consejo. El que sigue, ¿qué es la inteligencia? La aplicación correcta del conocimiento de los principios. En alguna definición de la palabra dice cuando puedes discernir bien el bien y el mal. ¿Sí vamos bien? Temor de Dios, conocer más de sus principios, empezar a hacer cosas acorde a su palabra, a su voluntad. Si no sé, pedir consejo, ir desarrollando esa capacidad de mí de discernir el bien y el mal. Y entonces es cuando voy a empezar a tener sabiduría. Yo les preguntaba al principio, ¿qué pasa cuando no tengo sabiduría? Y ustedes me dijeron relaciones, dinero, pierdo esto, pierdo aquello. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si vives tu vida con sabiduría? Voy a tener buena relación con Dios.
Voy a tener buena relación con los demás y voy a tener buena relación conmigo mismo. Voy a moverme y a crecer en el reino de Dios. Voy a poder servir a Dios porque voy a servir con sabiduría a otros. Y concluimos, ¿tienen su boletín? ¿Qué versículo viene en su boletín? Gracias, Iván, por prepararnos cada semana este boletín. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo, cuando se puede desear, no es de compararse con ella. Pide sabiduría, busca sabiduría, construye sabiduría para vivir la obra de Dios en tu vida, no para tomar decisiones nada más, para vivir una vida en donde en el círculo completo está Dios, el amor a Él y las cosas buenas para esta vida y para la vida eterna. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos sabiduría, Señor. Y hoy queremos pedirte sabiduría. Sabemos que la sabiduría está escondida en Cristo, Señor. Y quiero estar seguro de que Cristo está en mi corazón. Señor Jesús, llena mi corazón. Me arrepiento de mis errores, de todos esos pecados por falta de sabiduría, y te pido que entres a mi corazón. Y que me lleves a ser la persona con un corazón diferente, con un corazón que busque el bien, la persona que tú quieres que sea. Señor, danos sabiduría para cada día y para cada situación de nuestras vidas, y llévanos a ser sabios para ser esa luz, que al reflejar tu luz, Señor, podamos ayudar y servir a otros. Bendícenos, Señor, te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quienes nos escuchan detrás de la cámara, un privilegio poder compartir. Que Dios les bendiga. Busquen sabiduría.